Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Señor director de la institución educativa secundaria número 45, Emilio Romero Padilla, señores subdirectores, profesores de la institución y toda la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación, voy a presentar la actividad, el segundo conversatorio reflexionando y valorando nuestra independencia del Perú. Estamos a pocos días de celebrar el Bicentenario del Perú, una fecha muy importante para toda nuestra patria, ¿no? Conmemorar los 200 años de independencia. La independencia en sí es un proceso largo en donde muchos héroes y heroínas, ¿no?, dieron su vida por la libertad de todos los peruanos. Por lo tanto, ¿no?, recordar fechas importantes es una cadena de eventos que tenemos que investigar más. El proceso de la independencia para poder comprender el presente y proyectarnos a un futuro mejor. Los temas que vamos a tratar hoy son actores de la independencia, interpretación de la proclamación de la independencia, análisis de los hechos que permitieron la consolidación de la independencia, situación del Perú después de la independencia, retos y perspectivas del bicentenario como estudiantes. Muchas gracias. Bien, señores padres de familia, estudiantes, docentes, señores jerárquicos y directivos, y toda la comunidad educativa, toda la comunidad puneña en general, tengan ustedes muy buenas tardes. El objetivo de este conversatorio denominado Reflexionando y Valorando Nuestra Independencia tiene como objetivo principal promover en los estudiantes el ejercicio de su ciudadanía y el pensamiento y juicio crítico. Asimismo, busca fortalecer las competencias, construye interpretaciones históricas, construye su identidad, convive y participa democráticamente y se comunica oralmente. Por otro lado, el objetivo de este conversatorio también es desarrollar la reflexión y valoración de la independencia de nuestro país este año del Bicentenario, a fin de promover en los integrantes de la comunidad educativa la investigación y el fortalecimiento de la conciencia y la identidad histórica nacional, regional y local, teniendo como base la conmemoración del Bicentenario de nuestra patria. El formato de este conversatorio será de la siguiente manera. Se tendrán dos partes. La primera parte constará de la participación de 5 minutos para cada estudiante que representará a cada grado, del primero al quinto grado. Luego de ello pasaremos a una segunda ronda en la cual los estudiantes tendrán 3 minutos para dar a conocer su punto de vista crítico y reflexivo, sobre todo valorando los acontecimientos históricos y las perspectivas que tenemos en el Bicentenario. Para iniciar la participación en este conversatorio, vamos a tener la presencia de la estudiante Carmen Segarra Valderrama, del primer grado B, quien nos va a conversar y comentar acerca de los actores de nuestra independencia. Adelante, Carmen, te escuchamos. Buenas tardes, señor director, docentes y compañeros de la institución educativa comercial 45, Emilio Romero Padilla. Soy la estudiante Carmen Segarra Valderrama del primer grado B. En esta conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia, quiero hablarles sobre los actores de nuestra independencia. En 3 momentos que estarán relacionados con los personajes que les hablaré en adelante, que son el antes, durante y después de la independencia. Debemos tener claro que la independencia fue un largo proceso histórico que inicia mucho antes de la proclamación realizada por San Martín en 1821 y culmina 3 años después de la batalla de Ayacucho. Por ello,
Es importante resaltar a los personajes peruanos y extranjeros que participaron en todo este proceso independentista, sobre los que les hablaré a continuación. Personajes importantes y sus acciones previas a la proclamación de la independencia en 1821. José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Este ilustre personaje ha pasado a la historia por organizar la primera gran rebelión contra el sistema colonial en 1780, la de mayor dimensión en toda la época previa a la independización nacional, la Sierra Sur y el Alto Perú. Luego de su derrota y ejecución, la corona implementó una política con el propósito de eliminar los rasgos del nacionalismo inca. Ahora hablaré de Mateo García Pumacagua, curaca del pueblo chinchero, Cusco. Fue opositor a Túpac Amaru, pero en 1814, junto a los hermanos Angulo, se alzó en el Cusco. La rebelión se extendió por toda la Sierra Sur, hasta que, abandonando por los criollos y perseguido por los realistas, fue capturado y ejecutado, luego de la batalla de Humachiri, en Arequipa. Seguimos con Francisco Antonio de Sela, militar criollo que dirigió una rebelión en Tacna a mediados del año 1811 contra el virrey Abascal. Esta gesta libertaria fue considerada en su momento como el inicio del proceso de independencia en el Perú. Proclamación de la independencia en 1821. José de San Martín fue un militar argentino, independizó Argentina y Chile. Para consolidar dichas victorias, debía independizar el Perú, ya que era el principal bastión de la corona española en América del Sur. Regió un ejército que desembarcó en la bahía de Paracas en septiembre de 1820, ingresó a Lima el 10 de julio de 1821 y el 28 de julio de 1821 proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Asumió el título de protector y trató de instaurar una monarquía constitucional, es decir, que el gobierno del Perú estaría bajo el mando del miembro de la familia real española, que tendría poderes limitados por una constitución y un congreso. Sin embargo, los peruanos no aceptaron dicho modelo de gobierno, por lo que San Martín se retiró y dejó el camino libre a Simón Bolívar. Antes de abandonar el país en 1823, dejó instalado el primer Congreso Constituyente peruano bajo la presidencia de Francisco Javier de Luna Pizarro. Personajes importantes y sus acciones para consolidar la independencia en 1824. La proclamación de la independencia no significó la derrota del ejército español. Esto recién se lograría en 1824 con la victoria de Junín y Ayacucho, que se logró gracias a María Parado de Bellido, mujer quechohablante que cumplió una destacada labor enviando información al ejército patriota en sus desplazamientos y poder bélico realista por medio de las cartas a su esposo. De este modo ayudó a planificar sus ataques. Fue descubierta y fusilada en la Plaza de Armas de Ayacucho el 27 de marzo de 1822. Antes de morir pronunció la frase: no estoy aquí para informarles a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Otro gran hombre, José Olaya Balandra, pescador chorrillano que contribuyó a la causa patriota al llevar correspondencia entre los patriotas limeños y los oficiales, y a pesar de ser capturado y fusilado, se negó a entregar información a los realistas. Simón Bolívar, militar venezolano que llegó al Perú en septiembre de 1823 a solicitud del Congreso peruano que consolidar la independencia
y derrotar definitivamente a los españoles, organizó las campañas de Junín y Ayacucho y el 9 de diciembre de 1824 derrotaron definitivamente al ejército realista, firmándose la capitulación de Ayacucho, sellándose definitivamente con este documento la independización de América. El 4 de septiembre de 1826, Bolívar se retiró del Perú rumbo a Colombia. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por tu participación. Nos has hablado acerca de los actores de la independencia y sobre todo nos hiciste recordar que nuestra independencia es un proceso que no solamente consta de la proclamación de la independencia, sino que ha tenido personajes importantes antes, durante y después, cuando se consolidó la independencia con las campañas de Junín y Ayacucho. Ahora vamos a darle pase al estudiante Iván Omar Gordillo Cawi, del segundo grado B, quien nos va a comentar acerca de la interpretación de la independencia, cuya asesora es la docente Judith Valle Guaraguar. Adelante, Iván, todos te escuchamos. Valorando nuestra independencia del Perú. Los peruanos y peruanas estamos a días de celebrar 200 años de independencia peruana, desde que se proclamó la independencia del Perú en 1821, es decir, recordaremos el bicentenario. En 1532 vivimos bajo el gobierno de la conquista española. Fueron casi 300 años de dominio español. Es por ello que muchos hombres y mujeres dieron todo por nuestro Perú, para que seamos libres e independientes. Héroes: Francisco Antonio de Sela, Juan José Crespo y Castillo, José Ángulo, Mateo Pumacahua, Toribio de Luzuriaga, José de la Riva Agüero, José Bernardo de Tagle, etc. Heroínas: Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Francisca de Zubiaga de Gamarra, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, Tomasa Tito Condemaita, etc. Hasta que, al fin, gracias a don José de San Martín por el sur y Simón Bolívar por el norte, logramos la victoria el 28 de julio de 1821, con la proclamación de la independencia en la Plaza Mayor de Lima. José de San Martín dijo: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! El significado de la independencia del Perú. Todos hemos leído textos escolares sobre la independencia del Perú, proclamada por don José de San Martín y su ejército libertador. Un 28 de julio de 1821, cada año, en esa fecha, los peruanos celebramos las fiestas patrias como uno de los días más importantes del calendario cívico nacional. El tema sobre el cual reflexionaremos hoy es el significado de la independencia del Perú para las comunidades y pueblos originarios. Sobre la independencia existen dos versiones contrapuestas que debemos conocer. Historia oficial: fue el resultado del enfrentamiento del pueblo peruano contra España para romper sus lazos políticos. Se dice que este conflicto tuvo precursores nacionales, desde Túpac Amaru hasta San Martín, y se produce como consecuencia de la toma de conciencia a nivel nacional de los abusos cometidos por la metrópoli contra la población criolla e indígena del Perú. Los abusos mayores se debieron a la imposición del exclusivo monopolio comercial de España y la marginación de los criollos. A manera de conclusión, la independencia fue un hecho principalmente político, a partir de cual los virreyes desaparecieron y la metrópoli española dejó de tener injerencia directa en el Perú. Desde este momento, el Estado quedó a cargo de un grupo reducido de criollos que se convirtió en la clase dominante. En el aspecto económico, el Perú pasó del dominio colonial español a la supremacía comercial inglesa, subordinada a la nueva potencia del mundo. En el aspecto social, singuló a una sociedad heterogénea, con desigualdades sociales y la exclusión de la población originaria.
El historiador Jorge Basadre afirma que luego de la independencia la estructura social queda efectivamente intacta e incluso la condición del pueblo empeoró. Durante la República, pues, se mantuvo la esclavitud y el tributo indígena hasta 1854. El reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas recién se efectuó en 1920 y la participación indígena en el sistema electoral en 1980, después de 159 años de la independencia del Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván, por tu participación. Como bien lo dijo nuestro estudiante, la proclamación de la independencia ha sido el inicio de un largo camino a ser una república independiente sin estar bajo el dominio de ninguna potencia europea ni ninguna otra potencia en el mundo. Un largo camino que 200 años después todavía no hemos consolidado y que este año es una oportunidad para hacerlo. La proclamación de la independencia, pues, no fue el término de toda esta lucha, sino esta lucha se extendió muchos años adelante y se consolidó recién en 1824. Precisamente de este tema, sobre el análisis de los hechos que consolidaron la independencia, nos va a comentar la estudiante Astrid Mariane Aliaga Mamani, estudiante del tercer grado D, bajo la asesoría del docente Alex Vázquez Mamani. Adelante, Astrid, te escuchamos. Profesores, buenas noches compañeros. En esta oportunidad voy a hacer una exposición sobre el análisis de los hechos históricos que permitieron la consolidación de la independencia del Perú. ¿Qué fue la independencia del Perú? Es un proceso político-militar que ayudó a liberar al Perú de la dominación española a inicios del siglo XIX. El Perú formaba parte del Imperio Español a inicios del siglo XVI. Luego de que la civilización inca fuera sometida por tropas comandadas por Francisco Pizarro, desde mediados del siglo XVIII se sucedieron varias rebelaciones indígenas contra la dominación colonial. Etapas de la independencia del Perú, antecedentes 1742 a 1782. En 1742, el curaca Juan Santos Atahualpa inició una rebelión para restaurar el imperio incaico, pero terminó desapareciendo misteriosamente en 1756. En 1780 se desarrolló una rebelión de indígenas y mestizos, liderada por José Gabriel Condorcanqui Noriega, más conocido como Túpac Amaru II. La rebelión finalizó en 1782, cuando Túpac Amaru fue atrapado y ejecutado junto a toda su familia. Levantamiento de autónomos, 1811 a 1815. Cuando en 1810 se inició en América del Sur los movimientos independentistas, el virrey Abascal transformó el virreinato del Perú en el centro de controversión realista. Esta fidelidad del Perú a la corona hispánica fue cuestionada por algunos dirigentes criollos, mestizos e indigentes. Entre 1811 y 1815 encabezaron unas rebeliones antiespañolas en Tacna, Huánuco y Cusco, en el sur del virreinato. El estallido de estos momentos fue alentando el avance de las expediciones auxiliadoras al Alto Perú, enviándosela por los gobiernos de Buenos Aires. Aprovechando la derrota de esas expediciones, los realistas reprimieron los levantamientos anticoloniales y ejecutaron la mayoría de sus cabellos población y tratar de evitar que se sumaran futuros alzamientos. Campaña Libertadora del Sur, 1820 a 1822. En septiembre del 1820, un ejército argentino-chileno liderado por San Martín
desembarcó en la bahía de Paracas. Del puerto de Pisco pasó Huanura y desde ahí se dirigió a Lima. De las realistas se retiraron a ofrecer resistencia. El 28 de julio de 1821, San Martín proclamó oficialmente la independencia del Perú. Los realistas, al mandado del virrey de la Serna, se refugiaron en las sierras peruanas donde varias expediciones enviadas por San Martín no lograron desalojarlos. En julio de 1822, San Martín se entrevistó con Bolívar en Guayaquil. Como no pudo alcanzar ningún acuerdo, San Martín decidió renunciar al cargo de proteger el Perú y retirarse de la vida política. Campaña Libertadora del Norte, 1923 a 1824. Luego de la pérdida de San Martín en septiembre de 1822, el primer Congreso Constituyente nombró presidente a José de la Riva Agüero. Este encabezó una campaña militar en el sur de Perú, pero fracasó en su intento vencer a los realistas. Tras su renuncia, el Congreso nombró presidente a José Bernardo de Tagle, cuyo gobierno solicitó la ayuda a Bolívar. El 1 de septiembre de 1823, el liberador se instaló en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, donde comenzó a organizar un ejército unido. Peruanos, las tropas de Sucre y la de Serna se enfrentaron en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. La victoria patriota significó el fin del virreinato del Perú y la consolidación de la independencia proclamada por San Martín en 1821. España no reconoció la independencia del Perú hasta 1879, cuando se firmó en París un tratado de paz y amistad que dio inicio a las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Gracias, profesor. Gracias por comentarnos acerca de los hechos que han consolidado la independencia. Como bien lo mencionaste, la proclamación realizada en Lima no fue el final de la independencia, ni significó la marcha de los españoles. Las campañas lideradas por el sur, encabezadas por San Martín, dieron el primer paso de nuestra independencia, pero al no encontrar apoyo en el gobierno peruano, debido a su ideología de que en el Perú se instaure una monarquía constitucional, optó por pedir ayuda al libertador del norte, a Simón Bolívar, pero tampoco pudieron ponerse de acuerdo. Nos mencionaste claramente que debido a ello el Congreso pidió ayuda a Bolívar, ya que por nuestros propios medios no pudimos eliminar los rezagos y las reservas de los españoles que se acantonaron en la sierra. En 1824, don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Ponte Palacios y Blanco, o más conocido por todos nosotros como Simón Bolívar, encabeza la campaña de Junín y Ayacucho, logrando la victoria el 9 de diciembre de 1824, con lo cual se firma la capitulación de Ayacucho y se da inicio, ¿no?, a la salida de los españoles. Lamentablemente, pues, en esta capitulación han habido más desventajas para el Perú que para los españoles, pero ya de eso nos va a comentar la estudiante Jocelyn Valeriano Martínez, quien nos va a hablar acerca de la situación del Perú después de la independencia. La estudiante representa al cuarto grado A, bajo la asesoría del docente Juan Carlos Curmilluni Carrasco. Adelante, Jocelyn, te escuchamos. Muchas gracias. Distinguido director, apreciados subdirectores, queridos maestros y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Yandeline Valeriano Martínez, alumna del cuarto grado. Agradezco la oportunidad que me brindan de participar en este conversatorio. El tema que voy a tratar es muy importante. Tiene como objetivo reflexionar y valorar nuestra independencia. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué sucedió en el Perú luego de la proclamación de la independencia? Es una de las cuestiones que muchos nos hacemos cuando nos cuentan la compleja historia de nuestro país.
Después de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, José de San Martín empezó a gobernar el Perú con el título de protector. Es en este periodo que se convocaron a las primeras elecciones en el Perú independiente para elegir a los representantes del primer Congreso Constituyente del país. No obstante, las primeras elecciones del Perú independiente se realizaron en un contexto complejo, ya que convivieron la naciente república y el virreinato. Es decir, San Martín ya había proclamado oficialmente la independencia nacional en Lima, pero las tropas del virrey José de la Serna aún controlaban el sur andino y gobernaban desde el Cusco. Sin embargo, la lucha por sostener la independencia continuó. Lo primero que se hizo fue nombrar una junta de gobierno presidida por José de la Mar. Esta junta debía controlar la situación que atravesaba el país, pero lamentablemente fracasó. Y por medio de un golpe militar, el primero de nuestra historia, se nombró a José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú. Es en este momento en donde la problemática se complica muchísimo más. El ingreso de las tropas realistas a Lima en 1823 terminó con la destitución de Ribagüero. El Congreso, al ver esta situación, decide entregarle los poderes plenos a Sucre, quien había presionado a los diputados para nombrar como presidente a Torre Tagle. Durante el gobierno de Torre Tagle, en 1823, el Congreso promulgó la primera Constitución del Perú. Y no es hasta 1824, tras el triunfo de la batalla de Ayacucho y la firma de la capitulación, es realmente que España reconoce realmente la independencia del Perú. En 1825, Bolívar convoca a elecciones para un nuevo Congreso. Y al año siguiente, en 1826, se promulga una nueva Carta Magna. Sin embargo, el alzamiento liberal de Luna Pizarro y Lorenzo de Vidarre en 1827 abolió el texto del Libertador y retornó a la Constitución de 1823. Es así que el régimen bolivariano terminó. Luego de la independencia, se dieron grandes modificaciones en el aspecto político, pero casi nada en lo social y económico. Mientras los indios seguían pagando impuestos, tributos y los negros siendo esclavos, las clases políticas dominantes, como los militares, iban ganando más poder. La nueva élite colonial estuvo conformada por terratenientes y altos funcionarios militares. La economía en esa época no andaba nada bien, en gran parte por la inversión de los ejércitos que combatieron contra las fuerzas realistas. Puntualmente, los cambios en la economía fueron la descapitalización, el declive de la minería y una política comercial desequilibrada. Pese a esto, hubo situaciones que no cambiaron, como por ejemplo la economía agropecuaria como principal motor económico y la especialización regional de la producción. Muchas gracias. Gracias a ti, Jocelyn, por tu participación. Bien, como nos comentó Jocelyn, la situación ha sido distinta para los diversos sectores. No ha sido todo lo bueno que hubiésemos querido a partir de la independencia, pero así es nuestro proceso histórico, proceso del cual debemos aprender, debemos valorar y sobre todo aprovecharlo para proyectarnos hacia un futuro mejor, hacia un país que queremos y que sea en beneficio de todos los peruanos. Precisamente esta parte, ¿no?, nos hablaba, nos daba inicios Jocelyn acerca de cómo las cosas que se pensaba iban a cambiar no lo hicieron en realidad, debido a que muchas veces los integrantes de los ejércitos fueron los principales abanderados y los llamados a decirse que ellos debieron gobernar, ya que a ellos les debíamos la libertad. Inicia la época de los caudillos y con ello también un gran receso en la economía nacional. No había estabilidad, todos era a través de golpe de Estado. Somos el país quizás en el mundo que más constituciones tiene debido a los intereses particulares de muchas personas que no han sabido encaminar nuestro país a ser un país verdaderamente próspero a 200 años de su independencia.
Precisamente sobre los retos que ahora les toca al Perú bicentenario asumir, nos va a conversar la estudiante Dana Angélica Ramos Huancoyo, estudiante del quinto grado D, bajo la asesoría de la docente Miriam Guerrapal. Adelante, Dana, te escuchamos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros, plena directiva. En esta oportunidad le voy a dar a conocer lo que usted bien ha dicho, que son retos y perspectivas para el bicentenario, en el cual quiero destacar 5 temas principales, lo que van siendo la educación, la salud, la política, economía y el ambiente. En mi caso voy a priorizar lo que va siendo la salud y también la educación. Quisiera decir primeramente que, como todos sabemos, en estos tiempos de pandemia se ha podido evidenciar qué tan débil es nuestro sistema de salud, en el cual se debe dar muchas mejoras. Por ejemplo, el Estado debería invertir más en para que se pueda crear una política de prevención en lugar de curación, ya que el Estado y el mismo sistema está atacando a lo que va siendo los pacientes y a los que están enfermos, son estos de gravedad, y buscan curarlos. En lugar de eso, se debería enseñar a los más jóvenes y a todos en general sobre cómo protegerlos y cuidarlos, que estos aprendan por sí mismos. En segunda, lo que me gustaría poder decir también es que la misma persona, el mismo pueblo, las mismas personas deben priorizar su estado de salud, deben cuidarse y protegerse ellos mismos, ya que todos están esperando que el estado de salud haga algo por ellos, cuando muchas veces se ha visto que no va a ser posible esto, ya que están acabando las camillas, los recursos humanos y médicos. Ahora, en segundo, en la educación. Se ha visto cómo una gran mayoría de estudiantes han dejado las instituciones, las escuelas y sus estudios, debido a que falta conectividad. Después, en muchos otros casos, están en zonas muy lejanas y en otros no pueden presentar sus propias tareas, debido a la conectividad primeramente, como se ha dicho, ya que en estas zonas es muy bajo la señal, incluso acá mismo en mi hogar, un poco mal está la señal. Después también está lo que va haciendo que muchos otros no tienen esta posibilidad debido a la economía. Muchos tienen que priorizar a sus hermanos menores o a su propia familia, un pan para comer primeramente antes de su propia educación, y esto es algo terrible, tener que elegir entre estos dos. Ahora, lo que me quiero referir a lo que va haciendo la política. En estos tiempos se ha visto cómo ahora tenemos un nuevo presidente, que va siendo el presidente Pedro Castillo, el cual ha ganado las elecciones. Ahora lo que se está buscando, y todos buscamos en él, es que cumpla sus promesas y deje la centralización, lo que va haciendo en Lima, que pueda haber por el resto de pueblos que ahorita están muy necesitados de ayuda del Estado y que están rogando a desde hace mucho tiempo. Esos son problemas que se han visto desde mucho tiempo y nadie ha hecho nada, y aun si se ha planeado algo, no se ha realizado. A lo que quiero llegar después con esto de la política es que hay que evitar la corrupción, que en muchos anteriores partidos se ha visto cómo ha habido lavado de dinero y de activos, entre otros. Ahora, el medio ambiente, el que está sufriendo más acá en Puno, que nuestro lago Titicaca, se ha podido ver cómo la lenteja ha tomado casi toda la mitad de nuestro hermoso lago Titicaca, que es nuestro patrimonio cultural, es nuestra cultura viva, y hasta ahora solo se ha ido planeando cómo poder detener esto o eliminarlo la lenteja, pero no se ha hecho nada hasta ahora. El poblado, en las noticias se puede ver cómo está exigiendo al Estado que por favor haga algo con lo que está haciendo la delincuencia en aumento. Y también se está pidiendo mucho que se detenga o se encuentre una mejor solución al desecho de residuos de las minerías, entre otros, incluso la misma población, lo que va haciendo las heces y orina que está dirigiendo al lago, y eso lo está contaminando, extinguiendo especies vivas que ahora están en peligro de extinción. Y por último, el quinto tema, lo que va siendo la economía. Por esta pandemia y también por todos hemos tenido que vernos encerrados en nuestros hogares por el confinamiento obligatorio, nuestra economía ha sufrido un gran impacto, generando escasez de trabajo, y muchos están peleando por el trabajo hoy en día. Acá en mi mismo hogar puedo ver eso, con mi familia y con mis padres. Mi padre es el único que ha ido a trabajar ahora, mientras mi madre ha tenido que quedarse obligatoriamente, ya que nadie cede su trabajo. Todos están arraigándose a estos trabajos porque es su único método de poder llevar algo de alimento a sus familias y a sus casas. Lo que necesitamos ahora es que el Estado intervenga, pero también nosotros tenemos que hacer algo. No podemos culpar de todo al Estado y esperar que resuelva mágicamente todos nuestros problemas.
A lo que me refiero es que el Estado tiene muchos desafíos y muchos retos que de cumplir, pero para eso estamos también nosotros. Mi perspectiva para este bicentenario es que si todos ponemos de nuestra parte y todos hacemos aunque sea una pequeña parte, podríamos lograr lo que nos estamos proponiendo con estos 5 temas principales. Muchas gracias a todos por escucharme. Y rescato mucho lo que indicas en la última parte. No solamente depende del Estado el bienestar y que el Perú se encamine a un futuro mejor, sino depende de cada uno de nosotros. No olvidemos que somos nosotros quienes ponemos a nuestros gobernantes donde están, ¿no? Valiéndonos de la democracia que rige en nuestro país. Si las autoridades no hacen bien su trabajo, lamentablemente nosotros somos los que los ponemos allí. Y va el consejo siempre para los estudiantes que no son ya el futuro, son ya el presente de nuestro país y que ellos son los que más sabiamente van a decidir, aprendiendo obviamente de todo lo que conversamos en clases, todo lo que conversamos ahora y de las vivencias diarias. Sí, pues la pandemia nos ha dado una bofetada de realidad que ha desnudado todas las falencias de nuestro país. Antes se creía que las diferencias entre costa, sierra y selva eran grandes. Lamentablemente no es así. Las diferencias son abismales en todos los sectores y todos los retos que nos menciona Dana son los retos que debemos asumir todos, desde el gobierno, desde las instituciones, desde las personas, desde las organizaciones, desde los estudiantes y sobre todo desde la familia. Muchas gracias a todos los estudiantes por su participación en esta primera rueda y ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte de este conversatorio. En esta parte los estudiantes tendrán 3 minutos para que nos puedan dar a conocer su punto de vista crítico y reflexivo, valorando los acontecimientos históricos que hemos mencionado en la primera parte, así como las perspectivas que tenemos hacia el bicentenario. Nuevamente vamos a comenzar con la representante del primer grado, para lo cual invito a la señorita Carmen Segarra Valderrama, quien nos va a dar su opinión. Adelante, Carmen, te escuchamos. Ayudaron a nuestra independencia, sean mujeres o hombres, civiles o militares, nacionales o extranjeros. María Parado de Bellido y José Olaya son un ejemplo a seguir. Lo mucho que se esforzaron, fuera de sus capacidades incluso. Cuando José Olaya fue de mar en mar para que no lo descubrieran, de playa a playa nadando, sobrepasó su límite. María de Bellido igual. Por ello son un ejemplo a seguir. Y lo hicieron con cada día, superándose cada día un poco más. Este bicentenario es una oportunidad única para volvernos a unir. Y gracias a los militares y civiles lograremos un futuro mejor. Y nos uniremos sin importar razas y prejuicios. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Importante mensaje que nos das. Ahora vamos a invitar para esta segunda ronda también al estudiante que representa al segundo grado, al estudiante Iván Omar Gordillo Cawi. Adelante, Iván, el micro es tuyo. De reflexión. En el Perú logró su verdadera independencia el 28 de julio de 1821. No, su verdadera independencia lo logró después, con la participación de nuestro segundo libertador, Simón Bolívar, consolidando finalmente entre los años 1823 y 1826. Para nuestra historia autónoma ha sido un retraso de 3 años en donde fuimos esclavizados, sin derechos ni beneficios. Aún hoy en día, el Perú no es del todo libre e independiente. Día a día observamos la opresión por parte de los mismos peruanos. Debemos tomar conciencia. El cambio inicia con uno mismo. Basta ya de discriminación, violencia, daños al ecosistema, maltratos, desigualdad, corrupción y demás. Las comunidades originarias de la región participaron activamente en la independencia. No, la independencia no fue fruto de una toma de conciencia nacional del pueblo peruano, puesto en las grandes mayorías. Estuvieron ausentes del proceso. Además, tenían miedo a la rebelión y al proceso que demandaba. Por otra parte, la injusticia es la ausencia de justicia.
de bien común y de equilibrio, aplicada por los españoles a nuestros antepasados. ¿Qué hace falta para que el Estado peruano represente a todos los peruanos y peruanas, especialmente a las poblaciones marginadas? Es necesario que el Estado peruano brinde atención a las zonas marginadas y de extrema pobreza. Se debe poner énfasis en la atención de emergencias sanitarias, servicios básicos, educación, trabajo, salud, plan de vivienda, entre otros. Por último, el país tuvo que pasar por una serie de acontecimientos para llegar a nuestra independencia. Aún hoy debemos seguir realizando una lucha para que respeten nuestros derechos, valoren nuestra cultura y cumplan con nuestro deber en la sociedad peruana. En cuanto al país que anhelamos para el futuro, los adolescentes jugamos un rol importante en la educación del Bicentenario. Tenemos que promover el respeto a la diversidad cultural, fomentar la igualdad de oportunidades para lograr la justicia, el respeto al medio ambiente y la promoción de actividades saludables para enfrentar esta pandemia. Somos una nueva generación. El cambio inicia con nosotros. ¡Viva la patria! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Importante mensaje, Iván. Muchas gracias a ti. Ahora vamos a continuar con la estudiante del tercer grado, la señorita Astrid Mariane Aliaga Mamani. Tienes 3 minutos. Adelante, Astrid. Fue un hecho principalmente político a partir del cual los virreyes desaparecieron y la metrópoli española dejó de tener injerencias directas en el Perú. Desde entonces el Estado quedó a cargo de un grupo reducido de criollos, hijos de españoles que se convirtieron en clase dominante. En el aspecto económico, el Perú pasó el dominio colonial español a la supremacía comercial inglesa, subordinada a la nueva potencia del mundo. En el aspecto social, siguió existiendo una sociedad heterogénea, con desigualdades sociales y exclusión con la población originaria. Es decir, que a pesar de que el Perú se haya independizado, las personas hemos tenido más derechos, hemos ganado más derechos los peruanos, pero aún así sigue existiendo el racismo. Ya sea la lengua, al color de piel, por donde vengas, ya sea eso, las personas, los mismos peruanos siguen creyéndose superiores a otros peruanos, sabiendo que todos somos del mismo país, de la misma población. Que haya igualdad mayormente en el Perú, por algo es la independencia del Perú y cada persona tiene su derecho, nadie es menos, nadie es más, todos somos iguales. Gracias. Astrid, tienes razón. El respeto y sobre todo la tolerancia a las diversas maneras de pensar de las personas es importante, pero también siempre el respeto a nuestra diversidad es aún más importante. Todos somos peruanos y somos iguales ante la ley, y eso es lo que también debería primar en la realidad. Ahora pasamos a la estudiante Jocelyn Valeriano Martínez, del 4º grado, quien nos va a dar su punto de vista. Adelante, Jocelyn. De todo lo dicho, he podido rescatar que son distintos los aspectos que conforman un país, pero para que exista un real progreso es necesario caminar y avanzar en conjunto. Y lamentablemente hemos visto que después de la independencia esto no se dio. Pero este avance en conjunto no es algo del pasado. Hoy en día también es sumamente importante. Por eso lo vemos en temas como el desarrollo sostenible, la inclusión social, la educación y muchos otros puntos que aportan a la nación. Pero los cambios que se dieron en el Perú en ese entonces, ¿habrá sido realmente positivo o era un hecho de que se jerarquicen más la sociedad? 200 años han pasado desde que el Perú se ha convertido en una república independiente. Se tuvo que pasar por un proceso histórico para lograr la tan anhelada libertad. Desde ese momento hubieron victorias, derrotas, cambios, conflictos, fusiones, entre otras cosas, para llegar a ser lo que hoy somos. 200 años en la que nos hemos caracterizado
por ser muy trabajadores, unos amigables anfitriones, uno de los países con la mejor gastronomía del mundo, luchadores y emprendedores. Los peruanos sabemos lo que es tener garra, sabemos estar unidos en los momentos más difíciles, pero muy tristemente también existen las desigualdades, la corrupción y esas grandes brechas entre nuestra población. Por eso, hoy es nuestra oportunidad para mejorar, para hacer de la nación ese país que tanto soñamos vivir, perfeccionarnos como peruanos y mirar así a un desarrollo pleno. Y con orgullo digo, ¡que viva el Perú! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva el Bicentenario! Muchas gracias. Que viva y viva siempre, Jocelyn. Importante mensaje el que nos comparte. Finalmente, para terminar esta segunda ronda, vamos a darle pase a la estudiante Dana Ramos Huancoyo del 5º grado, quien nos va a dar su punto de vista sobre el tema, y esta segunda ronda va a estar finalizada por ella. Adelante, Dana, el micro es tuyo. Quería recalcar, o mejor dicho, recoger todo lo que han dicho mis demás compañeros, porque es algo muy importante y es muy cierto. Todos los peruanos y peruanas, incluyendo a ambos, hemos hecho un gran trabajo para poder llegar a este momento de decirnos que somos libres e independientes. Es verdad que se ha escuchado muchas veces que no somos libres y no somos independientes. Entonces, ¿por qué cantamos el himno? He escuchado varias veces decir eso de muchos docentes y quiero decirles que no es cierto. Todos somos libres en la medida que queramos ser libres. Todos los peruanos tenemos esa libertad de nosotros mismos, de poder decirnos que somos libres. Nuestros padres son libres, nosotros somos libres de decir y hacer lo que creamos conveniente, siempre y cuando no dañemos a ninguna otra persona, compañero. Somos libres de decir lo que pensamos ahora mismo y de dar a conocer nuestras perspectivas para este bicentenario de nuestra patria y nuestro hogar. Quiero decir también que por favor tengamos en cuenta todo lo que se ha dicho hoy día, a todos los compañeros que van a ver esto después, ya que es algo muy importante lo que se está hablando para este bicentenario. Ya son 200 años desde que se ha fundado la independencia del Perú, y no es necesario esperar hasta el siguiente año o mucho más para que todo esto se logre. Hay que empezar desde el día, desde la acción más pequeña hasta la más grande si es necesario. Hay que hablar y darnos a conocer, dar a escuchar nuestra voz como peruanos que somos y como pueblo unido también. Sé que no es mucho, pero aún así, quisiera agradecerles a todos también. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Dana. Finalizada la participación de nuestros estudiantes, voy a invitar a la señora subdirectora de la institución, la maestra Rosalía Neira Castro, para que pueda brindarnos algunas conclusiones acerca de las opiniones y de las participaciones que hemos tenido hasta ahora en este segundo conversatorio. Adelante, señora subdirectora. Bien, gracias. Continuando con el conversatorio, un saludo a todos los presentes y podríamos ir llegando a algunas conclusiones, ¿no? Como lo han ido manifestando las señoritas y jóvenes estudiantes. La independencia del Perú definitivamente es un proceso histórico en el cual pues se han desarrollado diversos acontecimientos, ¿no? Hasta lograr la proclamación de la independencia. Y como se señaló, definitivamente hemos tenido la participación de próceres y precursores, tanto varones y mujeres, que a través de sus ideales de buscar, ¿no?, la libertad para nuestro país, han dado su vida, ¿no?, enfrentando al dominio español. Todo ello, pues prácticamente viene como un reflejo hacia nuestro país, ¿no? Lo que iba sucediendo en la Revolución Francesa, que se dio en esos momentos, la liberación de Norteamérica. Entonces, todos estos acontecimientos, hechos históricos, hicieron a que pues los próceres y precursores también quieran esta independencia para nuestro país. Lo han manifestado. Lograr la independencia en nuestro país implicó liberarnos del dominio español, ¿no? A través de lo que era, por ejemplo, el virreinato, ¿no?, que todo era orientado al trabajo para el rey, pasar a lo que era el nacimiento de la república, ¿no? Entonces, la monarquía durante esas épocas ha dado muchos aspectos relacionados a lo que viene a ser el maltrato, sobre todo a nuestra población. Y quisiéramos resaltar que, viendo cómo se ha desarrollado el proceso de la independencia,
Quienes han salido a luchar era el pueblo, ¿no? Porque la gente que en ese entonces, sabiendo esa diferencia económica, tenía la solvencia económica, no le preocupaba, muy por la independencia del país, sino muy por el contrario, estaban conformes con estas formas de gobierno, ¿no? De sometimiento. Entonces, quien busca, ¿no? Y lograr ello es justamente el pueblo con el apoyo que se tuvo externo, ¿no? Que ya lo han manifestado muy bien, de San Martín, Simón Bolívar, hasta lograr esta consolidación. Entonces, a partir de ello, a la fecha que estamos en el bicentenario, y bueno, es una evaluación, una reflexión de cuánto hemos avanzado, ¿no? Si realmente, como ustedes decían, después de la independencia, somos libres e independientes, ¿no? Probablemente dentro de lo que es la estructura de un país, de un Estado, lo somos, pero en la forma de vida que se va llevando dentro del país, ¿no? Vemos de que aún hay mucho por trabajar, hay mucho por cambiar, ¿no? Quisiéramos que existiera un proyecto nacional que incluya a toda la población, donde no haya diferencias, donde no exista la discriminación, ¿no? Como ustedes lo han manifestado, muy por el contrario, se dé una atención a lo que es la educación, a lo que es la salud, infraestructura, alimentación, necesidades que aún tenemos, ¿no? Entonces, en este bicentenario, en todo este proceso que tenemos de independencia ya de 200 años, aún nos falta muchas acciones por ir realizando. Y definitivamente el bicentenario es pues una ocasión para todos nosotros como peruanos de reflexionar sobre el pasado, ¿no? Toda esta historia que se ha ido dando antes, durante y después de la independencia, ¿no? Y como ciudadanos debemos de reafirmar nuestro compromiso del rol ciudadano que tenemos y también ir cumpliendo, ¿no? Nuestros deberes, ser vigilantes, cuidar y proteger nuestros derechos, ¿no? Así como también ir contribuyendo siempre con el bien común, algo que lo venimos trabajando, desarrollando en todo nuestro proceso de aprendizaje y que tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Pensar en todo nuestro entorno, en la sociedad, ¿no? En todo caso, a nosotros nos queda, como ciudadanos, practicar la libertad, la democracia, y debemos tenerlo y entenderlo, que es un deber de todos los ciudadanos contribuir con el desarrollo de nuestro país. Entonces, en conclusión, continuemos apoyando desde un lado positivo, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, en lo que viene a ser el desarrollo de nuestro país. Eso sería, profesor Edilberto. Gracias por tu participación, señora subdirectora. Y ya casi llegando al final de nuestra actividad, vamos a invitar a algunos de los participantes que se encuentran en la sala a que puedan brindar algún comentario, algún aporte o alguna alusión a lo tratado en este conversatorio como actividad programada del Bicentenario. Escuché presentar su manifestación en este conversatorio y han dado buenas ideas, y también felicitar a los docentes, asesores, de igual forma a los colegas que han apoyado de alguna manera para desarrollar este evento. De igual forma a los directivos, al señor director, para hacer que esto sea posible y difundirla, ¿no?, a nivel exterior. Felicitaciones. Bien, yo quería tomar las versiones de Iván. Él mencionaba a este señor insigne de la historia peruana, me refiero a Jorge Basadre, ¿no?, quien dice que después de la independencia no se consolidó, incluso empeoró, ¿no?, la explotación, en este caso la esclavitud, decía. También retomo las palabras de Hilberto, el profesor del Macero, que no se ha consolidado todavía aún,
¿no? Después de 200 años, o llegando a 200 años, la independencia. Muchos de ustedes lo han dicho, no, todavía no estamos libres e independientes. Si pues una parte de la población no está considerado, pues, ¿no? Aquí, revisando el censo del 2017, tenemos aún, ¿no? En este cuadro que estoy revisando, sobre la población censada de 12 a más años de edad por sexo según la autoidentificación étnica, tanto en el área urbana y rural. Entonces ahí manifiestan que se identifican con el quechua, o son quechuas, el 22,3%. Aymaras, 2,4%. Nativo o indígena de la Amazonía, 0,9%. Pertenece a otro pueblo originario, 0,2%. Negros, morenos, samo, mulato, etc., 3,6%. Y 60,2% mestizo. Y en blanco, dice en blanco, 5,9%. Según los autores, muchos autores dicen que los 5,9%, he estado revisando un poco de historia, son los que se han beneficiado con la libertad, con la independencia. Los demás, diríamos el 94%, y más aún, el 30%, ¿no?, que hablábamos de los quechos, aymaras y otros, que no se ha beneficiado con esta independencia. Aún tenemos ese problema, como decían ustedes, la discriminación, ¿no?, el racismo aún, y porque no entienden a algunos que somos un país multilingüe, un país multicultural, ¿no? Entonces, falta aún trabajar después de los 100 años. Por supuesto, se valora el antes, durante, ¿no? Antes sabemos los personajes que han luchado para liberarnos. Para ese entonces, muy bien. Después de la independencia, bueno, pues como decía, ¿no?, Omar, ¿no?, recién con Bolívar, en 1826, ¿no?, se firma, o se van los españoles. Pero luego de eso, seguimos, ¿no?, con ese problema hasta ahora. Entonces, ya los autores, José María Arguedas, ¿no?, también los que han aportado últimamente, la doctora María Rostudowski, ¿no?, quien es peruana, padre polaco, madre peruana y puneña, inclusive, ¿ya?, mamá puneña. Ella estudió lo que es la etnohistoria, ¿no? Entonces yo investigando un poco sobre esto, y porque necesitaba en lo que es etnomatemática estudios sobre, ¿no?, la etnohistoria, entonces encontré a esta científica, ¿no? Y qué bien, ha publicado muchos textos, y ahí pues dice casi, ¿no?, el 90% de los peruanos no han disfrutado, dicen, no han visto, ¿no?, lo que es la independencia del Perú. Y en una entrevista, ¿no?, dice ella en el siglo, dice en el siglo XX recién empezó, ¿no? Ya de repente a reflexionar un poco, ¿no?, sobre la independencia. Entonces, habría que
reflexionar bastante sobre esto y ella, por ejemplo, plantea, ¿no? Que el Perú es un mundo andino, ¿no? Entonces, ella habla de la costa, sierra y selva, es un todo geográfico. Ya, entonces el Perú llega a la conclusión que el Perú es un país andino, porque ella ha hecho investigaciones en costa, sierra y selva, ¿no? Y debemos nosotros, como decía también ustedes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacerla, ¿no? Hacerla. No van a hacer ¿no? Los políticos, nosotros. Decía el profesor también, Gilberto, nosotros también elegimos, ¿no? Las autoridades. Entonces, está en nosotros, ¿no? Que somos la población mayoritaria, para cambiar todo esto. Mejorar, ¿no? En este caso en lo social, en la parte educativa, ¿no? En lo cultural, y lograr esa igualdad de derechos, la equidad, cuidar el medio ambiente, eliminar la corrupción que se ha enquistado en todos los sectores. Entonces, nos queda afrontar eso, y por ello los docentes estamos para eso, y gracias por organizar este evento, ¿no? De la gesta libertaria. Muchas gracias, muy agradecido, y bueno, pues que viva el Perú. Jayaya, Perú. Jayaya, maestro. Jayaya, profesor, jayaya. Jayaya, maestro. Hemos tenido la participación del subdirector de nuestra institución, el maestro Wilfredo Bizarro Flores, con unas importantes palabras que nos recuerdan que nuestro país es pluricultural, multiétnico, y como muchos estudiosos dijeron, el Perú es el país de todas las razas, de toda la sangre. Todos tenemos en común algo, y es que nacimos, vivimos o crecimos en esta bendita tierra que se llama Perú. Para terminar nuestro evento de hoy y para la clausura de este segundo conversatorio, vamos a invitar al profesor David Vargas Eizaguirre, director de la Institución Educativa Comercial 45, Emilio Romero Padilla, para que pueda dar las palabras de clausura de este evento realizado el día de hoy. Adelante, maestro David. Desarrollado en estos 2 días. Quiero felicitar a los profesores responsables de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal. De igual manera, quiero felicitar a cada uno de los estudiantes que el día de hoy pues, nos han dado muy importantes ideas referentes a la independencia. Si bien es cierto, el día de ayer se habló sobre el rol de la mujer en la independencia de nuestro país. Nos ha hecho reflexionar este conversatorio en el aspecto de que no solamente es pues el varón el que ha sumado esfuerzos para lograr la independencia, sino también ha estado la mujer en todos los actos, ¿no? En los cuales se han ido consolidando estos momentos libertarios que han existido. El día de hoy hemos reflexionado, hemos valorado nuestra independencia, ¿no es cierto? Y creo que los estudiantes nos han dado una clara ilustración de cómo han sido estos procesos. Solamente como recuerdo, es de que a lo largo de la historia se han ido conmemorando diferentes fechas, diferentes aspectos relacionados con la independencia del Perú. Uno de los primeros ha sido el centenario de la independencia, ¿no? En los cuales, pues, los próceres, se ha destacado la actividad de los próceres, la presentación de cada uno de ellos, tanto varones como mujeres. Podemos recordar a Tupac Amaru, Micaela Bastidas, José Olaya, ¿no es cierto? Entre otros, como hemos ido conociendo. Entonces, en el centenario justamente se ha dado esa importancia y ese reconocimiento a estos actores.
Pero luego hubo una fecha muy importante que la recordamos también, fue el sesquicentenario de la independencia, ¿no? Que se festejó en el año de 1971, ¿no? Cuando el gobierno estaba a cargo de Juan Velasco Alvarado. Y con ocasión de esa ese importante recuerdo de la independencia, pues hicieron una serie de documentos que los tenemos ahora, ¿no? Es decir, se abasteció, se tuvo una bastante bibliografía referente a la independencia del Perú. En muchos de los aspectos se ha tratado de encubrir la verdadera independencia del Perú. Y muchos de los actores principales de la independencia pues han sido puestos en un segundo plano, ¿no? Entonces, ahora que estamos conmemorando el bicentenario, creo yo es importante hacer estos procesos reflexivos, y estos procesos reflexivos tienen que partir no solamente del reconocimiento de la mujer, del varón, del pueblo, como lo señaló anteriormente la maestra Rosalía, ¿no? Es el pueblo el que ha logrado esta independencia, es el pueblo el que ha consolidado esta gesta libertaria del Perú, y no solamente del Perú, sino de todos los pueblos latinoamericanos. Tenemos que reconocer todos los acontecimientos que se han dado desde la rebelión de Tupac Amaru en el año de 1780 y que concluyen con la batalla de Ayacucho en el año de 1824. Lógicamente, dentro de esos momentos, dentro de esos procesos que han habido, han estado brillantemente dos reconocidos héroes de la corriente libertaria del norte y del sur, ¿no? Como es José de San Martín y Simón Bolívar y Palacios. Entonces, a partir de ello es que nacen en este bicentenario algunos puntos por todavía aún recuperar, ¿no es cierto? Puntos que todavía no se han dado, ¿no es cierto?, con esto de la libertad. Entonces, en ese entender, el país que queremos construir, como lo señala un escritor, es que sea un país en donde exista la integridad de todos. Es decir, que todos asumamos que nuestro país es único, que dejemos de lado la situación individual, personal, nos vayamos por dejar los atisbos de corrupción que puede existir en nuestra comunidad o en nuestro pueblo, ¿no? Y en nuestra nación, ¿no? Y que trabajemos en forma integral por la consecución de nuestros gratos o nuestros mismos objetivos. Queremos que exista una igualdad de oportunidades entre todos. Lima no es el Perú. Y siempre lo hemos visto desde esa óptica que Lima, pues en Lima se dan todas las grandes posibilidades de desarrollo, pero ¿dónde están lo demás? ¿Dónde está el Perú? El Perú, ¿qué se llama? El Perú con sus múltiples necesidades, con sus múltiples deseos de superación. Entonces queremos un país de igualdad de oportunidades. Queremos un Perú en donde haya diálogo y reconciliación. En estos últimos días hemos visto que en vez de que nos unamos por batallar con esta enfermedad que nos ha venido dando del COVID-19, sin embargo ha habido un resquebrajamiento, ¿no?, por esta situación política que se ha presentado. Queremos un país en donde exista reconciliación, en donde exista diálogo. Queremos un país en donde exista sostenibilidad, en donde la diversidad natural, bionatural, ¿no es cierto?, se vayan congregando en objetivos y políticas a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? Estamos viendo cómo prontamente, cómo sin querer, ¿no es cierto?, estamos destruyendo nuestra naturaleza. Queremos un país en donde exista integración, donde exista competitividad. Queremos un país donde exista identidad, donde exista diversidad. Es decir, queremos un país en donde el desarrollo no solamente lo veamos desde Lima, sino desde cada una de las regiones. Una vez más, felicito a la comisión, felicito a los estudiantes que el día de hoy nos han dado una lección de aspectos que debemos ir mejorando para que verdaderamente nosotros festejemos este bicentenario, un bicentenario sin discriminación, un bicentenario en donde nosotros
como peruanos nos sintamos contentos de proclamar y decir verdaderamente hemos conseguido la libertad. Una vez más, felicitaciones y que viva el Perú. Muchas gracias. Que vive el Perú. Que viva el Perú, señor director. Que viva. Que viva. Cabe el agradecimiento y reconocimiento a los estudiantes participantes el día de hoy. Muchísimas gracias, Carmen, Iván, Astrid, Jocelyn y Dana, por su acertada participación. Para terminar nuestro evento, quien habla no tiene más que agradecer a todos los estudiantes, docentes, directivos, jerárquicos y a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad puneña por ser partícipes de este segundo conversatorio que contribuye a la reflexión y valoración de nuestra independencia. Que este bicentenario sea el inicio de construir un mejor país. ¡Que viva el Perú! Muchísimas gracias. Que viva. Que viva el Perú. Que viva. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las